Vale, pues vamos a comenzar. Vamos a dividir la clase en dos partes, ¿vale? Como la semana pasada, una primera parte dedicada más a la parte teórica y una segunda parte en que, como os puse en el PowerPoint, os explicaré un poco la dinámica de las dos apps que tiene a todo el mundo en tensión porque hay mucho interés en hacerlas, ¿vale? Os habéis apuntado un montón de personas. Solo decir que son sencillas de realizar, que no nos agobiemos, que he recibido muchos correos al respecto y que, bueno, a las 8 pongo los grupos, ¿vale? Hay gente que he visto que me habéis mandado durante esta mañana para apuntaros, os apuntaré, pero ya espero que ya se haya apuntado todo el mundo y bueno, y si no, ya iré hablando con los coordinadores. Entonces, vamos a empezar con la parte de genética mendeliana. Vamos a ver solo la primera parte del tema, un poco conceptos básicos, sobre todo, bueno, hay gente que igual ya os suena, si habéis hecho, por ejemplo, pues el curso 0 de biología o bachiller hace poquito, o habéis repasado biología simplemente, o igual hay personas que os suena como a chino todo esto, entonces me parece importante que todos estemos al mismo nivel, por lo menos con una conciencia base de lo que es genética y de allá podamos partir pues a terminología más compleja como la que habéis visto algunas ya en el temario. Entonces voy a empezar compartiendo la presentación. ¿Vale? ¿Veis la presentación, los de casa? Sí. Perfecto. Sí. Muy bien, muchas gracias. Pues comenzamos, ¿vale? Primera parte del tema 2. La semana que viene veremos la segunda parte y última del tema 2. Genética mendeliana de la conducta. En este caso vamos a ver cómo se aplica la genética concretamente a la conducta, pero vamos a empezar por la parte de genética absoluta, ¿vale? Para empezar a entender todos los términos concretos. Vale, entonces conceptos básicos a tener en cuenta para no hacernos un lío y poder entender bien lo que es todo este tema. Por un lado, hablamos de genética, de la palabra gen, y qué es un gen. En este caso, un gen es la unidad básica de la herencia. Los genes se transmiten de los progenitores a la descendencia y contienen información necesaria para especificar los rasgos físicos y biológicos. Los genes están formados por ADNs. Cada gen tiene un segmento de ADN, ¿vale? El cromosoma. Los genes forman cromosomas. Los cromosomas son estructuras que se encuentran dentro del núcleo de las células y transportan fragmentos largos de ADN. Cada cromosoma está formado por ADN enrollado muchas veces fuertemente alrededor de las proteínas llamadas histonas. Así, ¿vale? Luego tenemos, ¿qué es un alelo? Es cada una de las dos versiones de un gen, es decir, representan las diferentes variaciones de un gen. Un individuo hereda dos alelos por cada gen, uno del padre y otro de la madre. En este caso, por ejemplo, un gen sería el del color del pelo. El color que yo tengo negro del pelo, lo heredo, podría haber heredado un gen quizás color negro y otro rubio, pero luego veremos cuáles son dominantes y recesivos, depende cuál sea el dominante, en este caso es el que primará, aun yo teniendo en mi herencia los dos, es uno el único el que se ve, no es una mezcla de dos, sino que se ve uno. Entonces, por eso, pero por ejemplo, un hijo mío puede heredar el gen que yo no se ha desarrollado y por tanto mi hijo es rubio si yo lo tengo. Por eso a veces hay saltos genéticos que sorprenden a la gente, ¿vale? Vale, hay dos tipos de alelos, lo que os iba diciendo. El dominante, una versión dominante de un gen es una variante particular de un gen que por diversos motivos, temas biológicos adaptativos, se expresa con más fuerza por sí misma que cualquier otra versión de este gen que está llevando a la persona. Hay colores de ojos que son más dominantes y otros recesivos. Hay, pues eso, colores de pelo que pueden ser más dominantes o recesivos, ¿vale? Exactamente lo del color negro no es, pero podría ser, ¿vale? Recesivo. En el caso de un rasgo recesivo, los alelos del gen que genera el rasgo son iguales y ambos alelos recesivos deben estar presentes para que un rasgo se exprese. Si el color del pelo negro es un alelo recesivo, tiene que haber dos alelos recesivos de pelo negro para que se pueda expresar, porque a nada que haya un dominante se va a expresar el dominante, ¿vale? Un alelo recesivo no produce un rasgo cuando hay una sola copia presente.
ocurre lo opuesto con un rasgo dominante, que requiere que esté presente solo en uno de los dos alelos para expresar el rasgo. El genotipo. ¿Qué es el genotipo? El genotipo se refiere a la composición genética de un organismo, es decir, a la información genética que poseen las células. Está determinado por los genes que heredamos de nuestros padres, 50-50. Los genes son segmentos de ADN que contienen instrucciones para la formación de proteínas concretas y determinan nuestras características hereditarias. El genotipo puede influir en cómo se expresan ciertos rasgos en el fenotipo. El fenotipo es lo que vemos de una persona, ¿vale? Ahora veremos. El genotipo es nuestra identidad genética, pero tú no eres consciente porque tú no ves qué genes tienes, no lo sabemos. A no ser que te hagas un test genético, bueno, cada vez se pueden saber más estas cosas, pero aparentemente yo no sé qué genes tengo, yo no sé si tengo el gen de ser rubia porque yo no lo veo, pero sin embargo el fenotipo es lo que sí que veo, que es que tengo el pelo negro, que es lo que podemos observar externamente, es lo que se desarrolla, ¿vale? Cada individuo tiene un genotipo único, dado que son, como sabéis, uniones del 50% de la madre, pero no siempre el mismo 50%, y bueno, pues depende de una casualidad, ¿no? De que se junten en ese momento. Y puede heredar diferentes combinaciones de genes que determinan su aspecto, habilidades y predisposiciones genéticas. Todo esto igual con las enfermedades lo hemos escuchado mucho más que con rasgos psicológicos. Genotipo. Hay dos tipos, homocigóticos, dos alelos son iguales, AA o AA, pero recesivo, mayúscula siempre es el dominante, ¿vale? Una letra mayúscula siempre va a ser referida a un alelo dominante y las minúsculas recesivos. Y luego están los heterocigóticos, cuando para un aspecto, ¿no? Tenemos dos genes y los dos tienen alelos que son diferentes, ¿vale? AA, pero mayúscula y minúscula. ¿Qué es el fenotipo? Lo que os está diciendo es la manifestación externa del genotipo. El fenotipo de una persona se determina a partir de su composición genómica, genotipo, y los factores ambientales, porque aunque tengamos un genotipo, puede ser que no todo siempre se exprese por temas como la epigenética y factores ambientales que hacen que estos se expresen o no. El fenotipo se refiere, por tanto, a las características físicas y observables de un organismo, como su apariencia, comportamiento, rasgos visibles. Estas características son el resultado de la interacción entre los genes, información genética heredada, y el ambiente en el que vive el organismo. El fenotipo puede incluir aspectos como el color del cabello, la estatura, la forma del cuerpo, la personalidad y otras muchas características visibles y otras invisibles porque son internas corporalmente, pero por ejemplo, pues el propio desarrollo de nuestros órganos, ¿no? Es importante destacar que el fenotipo no solo está determinado por la genética, sino que, como sabemos y cada vez se está estudiando más, hay factores ambientales y de desarrollo que pueden influir en cómo se manifiestan los genes en un individuo. Es decir, que porque tengas un tipo de genes no siempre se te van a desarrollar y se van a mostrar el fenotipo. ¿Vale? Aquí tenemos unos ejemplos, ¿vale? Más visuales. ¿Y cómo se descubre toda esta parte? Uno de los principales autores de teorías que hablan sobre esto es Mendel, que igual habéis oído hablar de él, ¿vale? Y entonces Mendel crea sus leyes, que son las 3 leyes de Mendel por las que él entiende cómo se da la genética. Lo hace en este caso en plantas y es más visual de ver. Luego ya iremos viendo que esto se enrevesa en el ser humano y en otros animales y no es tan fácil como las leyes de Mendel, que algunas han sido refutadas, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver para entender son unos vídeos de las leyes de Mendel, ¿vale? Y las explicaremos un poco y un poco hoy será hasta aquí, ¿vale? Sí, hasta las 3 leyes de Mendel y luego un par de conceptos más si nos da tiempo, ¿vale? A ver, hasta aquí. Vale, entonces voy a compartir el audio un segundo. Vale. Entonces, voy a poner el vídeo. Y no me va a ir así. Estos son 4 errores muy comunes al usar ChatGPT.
Primero, usarlo solo como si fuera un buscador. Las leyes de Mendel nos explican cómo es que se transmiten las características de una generación a otra. Dichas leyes fueron enunciadas por Gregor Mendel en 1865, convirtiéndolo así en el padre de la genética. Estas leyes de Mendel son tres, que también se le conocen como los tres mandamientos de la genética. Para entender mejor las leyes de Mendel, te daré las definiciones de algunos conceptos básicos. Los alelos se encuentran en los cromosomas y nos representan las diferentes variaciones de un gen o una característica. Un individuo hereda dos alelos para un mismo gen o característica, un alelo del padre y otro de la madre. Los alelos dominantes son los que determinan las características visibles y los alelos recesivos son los que tienen menos probabilidad de determinar una característica. Si hay un alelo dominante con uno recesivo, será el dominante el que predomine sobre el recesivo. Y para que una característica recesiva pueda ser visible, se necesita un alelo recesivo con otro recesivo. Homocigoto es cuando ambos alelos son idénticos y heterocigoto cuando ambos alelos son diferentes. Al hablar de genotipo, nos referimos a la información que se encuentra en los genes y por lo tanto no podemos ver a simple vista. El fenotipo son las características físicas de un individuo que podemos observar a simple vista, como la altura, color de ojos o la piel, etc. Mendel en sus experimentos cruzó chícharos de diferentes variedades y llegó a las siguientes conclusiones. Primera ley o ley de la uniformidad establece que al cruzar dos individuos de razas puras, toda su descendencia en la primera generación será fenotípicamente y genotípicamente igual. Al hablar de razas puras, nos referimos a que ambos alelos son iguales, ya sean dominantes o recesivos. Mendel cruzó un chícharo amarillo homocigoto dominante con un chícharo verde homocigoto recesivo. Para visualizar mejor cómo se distribuyen los alelos en los descendientes, se utiliza el cuadro de Punnett. Primeramente, debemos asignarle una letra para el alelo del color del chícharo. Para esto utilizaremos la letra que nosotros queramos. En mi caso utilizaré la letra A mayúscula para el color amarillo del chícharo, porque los alelos dominantes siempre van con letras mayúsculas, y como es homocigoto dominante, quiere decir que ambas letras son mayúsculas, porque recibió esta característica del padre y de la madre del chícharo, y por lo tanto el chícharo verde, al ser homocigoto recesivo, las letras A serán minúsculas para diferenciarlos de los dominantes. De un lado ponemos los alelos de nuestro chícharo amarillo dominante, A mayúscula y A mayúscula. Y del otro lado, las letras minúsculas del chícharo verde. No importa el orden en que lo hagas. Al cruzar estos chícharos, sus descendientes en la primera generación pueden ser que se junte este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula, este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula, este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula y por último este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula. Como podemos ver, todos los descendientes tienen el alelo dominante amarillo, así que fenotípicamente el 100% de los descendientes serán de color amarillo y genotípicamente todos son heterocigotos. Y a pesar que todos los descendientes son amarillos, en sus genes tienen el alelo recesivo del color verde. A la segunda ley de Mendel se le llama ley de la segregación. Establece que el gen recesivo se va a expresar en la segunda generación en una proporción 3:1. Esta ley simplemente nos dice que si cruzamos dos chícharos que obtuvimos de la primera generación, vamos a obtener un chícharo verde porque se va a encontrar con los dos alelos recesivos. Hacemos el cuadro de Punnett, ponemos a los alelos del primer chícharo aquí y a los alelos del segundo chícharo acá y hacemos la cruza. Esta A mayúscula con esta A mayúscula nos dará un chícharo amarillo homocigoto dominante. Esta A mayúscula con esta A minúscula nos dará un chícharo amarillo heterocigoto. Esta A minúscula con esta A mayúscula nos dará otro chícharo amarillo heterocigoto. Las reglas de la genética nos dice que siempre debemos poner las letras mayúsculas primero y después las minúsculas. Esta A minúscula con esta A minúscula nos dará un chícharo verde homocigoto recesivo. Recordemos que para que se exprese una característica recesiva se deben encontrar ambos alelos recesivos y como podemos observar se cumple la proporción 3:1 de esta ley al obtener 3 chícharos amarillos y uno verde. Tercera ley o ley de la transmisión independiente.
Mendel concluyó que hay rasgos heredados que se obtienen de manera independiente unos de otros, por lo tanto no tienen un patrón establecido y no afecta con la transmisión de otros rasgos. Esta ley se cumple con los genes que se encuentran en diferentes cromosomas o están en zonas muy separadas en el mismo cromosoma. Para explicar esto, Mendel, además del color amarillo y verde de los chícharos, también cruzó variedades con otras características como la piel lisa y rugosa. Entonces tenemos un chícharo amarillo de piel lisa. Estoy utilizando la B mayúscula para indicar que lo liso domina sobre lo rugoso. Otro chícharo amarillo pero con piel rugosa. Uno verde con piel lisa y otro verde de piel rugosa. Los cruzaremos entre sí como lo hemos venido haciendo para observar las distintas variaciones. Todos los que tienen la letra A mayúscula son amarillas. Y todos los que tienen dos letras A minúscula son verdes. Todos los que tienen la letra B mayúscula son lisas. Y todos los que tienen dos letras B minúscula son rugosas. Al finalizar, podemos observar que se pueden obtener de estas cruzas 9 chícharos amarillos y lisos, 3 chícharos amarillos y rugosos, 3 verdes lisos y 1 verde rugoso. En proporción serían 9, 3, 3, 1. Mendel demostró que las características se van heredando de manera independiente, pero guardan cierta relación con sus progenitores. Y es así que con estas tres leyes, Mendel dio origen a las bases de la genética. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Vale. Vale, por aquí comenta una compañera que es posible... Sí, están todas grabadas, ¿vale, Blanca? Entonces están todas ahí, si necesitáis por lo que sea. Vale, se han entendido más o menos las leyes, las vamos a repasar un momento más, ¿vale? Las tenemos aquí. Creo que se han entendido bastante visual. Chícharos son guisantes, ¿vale? Por si acaso, que yo no había oído tampoco chícharos. Entonces, la primera ley de Mendel, conocida como la ley de la uniformidad, como nos he explicado, establece que cuando se cruzan dos individuos homocigotos, para rasgos opuestos, la descendencia de la primera generación será heterocigota y mostrará únicamente el fenotipo, que es lo que se ve del padre dominante. En este caso, todos los descendientes compartirán características similares, manifestando uniformidad en el fenotipo. Esta ley sienta las bases para entender la herencia genética y la segregación de alelos, proporcionando una base crucial para la genética clásica y moderna. Como vemos, esta es la primera, es una vez la primera descendencia, ¿vale? Juntándose esta persona, por ejemplo, una persona con otra persona, pues sería la primera descendencia. Y luego esta habla de la segunda, ¿vale? La segunda ley de Mendel, conocida como la ley de la segregación, establece que durante la formación de gametos los alelos de un gen se separan o se segregan de modo que cada gameto se lleva solo un alelo de las características hereditarias. Cuando estos gametos se combinan durante la fertilización, se restaura la diplodia con una combinación única de alelos. Esta ley explica la distribución independiente de los rasgos hereditarios y contribuye al entendimiento de la variabilidad genética, donde podemos ver que ya una vez ha pasado la primera generación, en la segunda generación se vuelven, ¿no?, a repartir estos alelos y serían estas las probabilidades que hay, ¿vale? O sea, estamos hablando todo el rato de la probabilidad que hay. No quiere decir que alguien pueda traspasarle justo 2 AA y entonces sean verdes, pero por probabilidad sería así. Y luego la tercera ley de Mendel, conocida como la ley de la transmisión independiente de los caracteres, que como ha dicho, es muy importante que estén localizados lejos los alelos unos de otros, porque seguramente si el color del pelo y el tamaño de nariz están en dos alelos que están seguídicos, seguramente se transmitan posiblemente cercanos. Entonces, habla de la ley de alelos independientes, sobre todo cuando están en diferentes posiciones del cromosoma. Postula que los alelos de diferentes genes se agreguen de manera independiente durante formación de gametos. Esto significa que la herencia de un rasgo no afecta a la herencia de otro. Esta ley proporciona una comprensión crucial de cómo se heredan y combinan múltiples características en la descendencia, contribuyendo al entendimiento de la variabilidad genética y la genética de las poblaciones. Vale. Esto sería, por tanto, las tres leyes de Mendel. Os dejo, luego hay otro vídeo un poquito más largo, pero que no lo quiero poner para que me dé tiempo a explicar las APPs, ¿vale?
pero que también lo podéis ver para aclarar un poco más si no ha quedado claro con esta explicación. Y uno de los exámenes, uno de los ejercicios que va a entrar en los exámenes son las tablas de Punnett, ¿vale? Como veréis, en exámenes de otros años han entrado. Entonces, bueno, ir mirando cómo hacer, por eso se usa calculadora y así, porque suelen hablar de probabilidades y demás, de que un alelo recesivo, entonces qué probabilidad hay de que se muestre en el fenotipo de la descendencia, cosas así, ¿vale? Entonces, si queréis ir mirando, si hay alguna duda en alguno me decís, y si no, en las últimas clases que son como un poco más de repaso, solemos abordar, si no hay otras preguntas, pues este tipo de ejercicios. Entonces, pasaríamos ya a lo que es la teoría cromosómica de la herencia y hablaremos de de unos conceptos importantes para introducir un poco lo que viene la semana que viene, ¿vale? Que será un poco más complejo. Estamos introduciendo como todos los conceptos del tema para poder seguirlo luego más fácilmente. Y entonces habla de qué es el cromosoma. Los cromosomas, como hemos dicho y hemos hablado, son estructuras que se encuentran dentro del núcleo de las células y transportan los fragmentos largos de ADN. Cada cromosoma está formado por ADN enrollado muchas veces fuertemente alrededor de unas proteínas llamadas histonas. Aquí vemos la forma habitual con la que se dibuja un cromosoma. La cromátida. ¿Sí? Una pregunta tendría yo de las leyes de Mendel. En la tercera ley, sí. En el vídeo y lo que has explicado tú, sí. hace referencia a cómo estén de cerca los genes, pero eso en principio yo supongo que la tercera ley de Mendel no lo tiene. No hace, o sea, la tercera ley de Mendel no hace referencia a eso porque él no lo sabía, ¿no? Supongo. O sea, ¿es una cosa que se ha visto luego o él lo sabía ya que...? Hombre, yo creo que por experimentaciones lo vio porque justamente él seguía haciendo los experimentos con guisantes, entonces él lo dedujo de alguna manera. Hombre, no creo que tan exactamente que sea por eso, sino que veía que había una transmisión de caracteres independientes, porque se supone que la rugosidad, por ejemplo, o la forma del guisante, él sí que vio, fue capaz de ver que se transmitía de manera diferente, porque los guisantes eran unos lisos y otros rugosos y el color se transmitía. Él pudo decir que hubo una transmisión de caracteres independientes. Claro, igual no le pudo dar la explicación de por qué es la localización del alelo. Eso luego, claro, no sé, a nivel cromosómico él no podía poner nombres de alelos, cromosomos. O sea, eso iba él como viendo por características, ¿no? Entonces, aparte, claro, la intuiría porque justamente en los guisantes se da así. Y porque los guisantes, el alelo de la forma y del color están muy diferenciados en las cromátidas y están muy alejados. Llega a ser uno, no le sale, o sea, no le habría salido esta observación, si no. Llegan a ser dos, yo qué sé, si el color del pelo y como lo tiene, el liso rizado, si van juntos, se transmitirían a la par. Entonces esto no lo habría podido observar. Esto lo observó gracias a que estas características se dieron diferentes. Vale. Sí, vale. Vale. Vale, como iba diciendo, la cromátida es una de las dos mitades idénticas de un cromosoma que se replicó durante la preparación para la división celular. Las dos cromátidas hermanas se unen en una región constreñida del cromosoma llamado centrómero durante la división celular. Las fibras del huso se unen al centrómero y se separan a cada una de las cromátidas hermanas hacia los dos lados opuestos. Se ha caído algo por aquí. Vale. Tetrada o bivalente. Cada cromosoma está compuesto por dos cromátidas hermanas que son idénticas entre sí y están unidas por el centrómero. Cuando los cromosomas homólogos se emparejan, forman un conjunto de 4 cromátidas hermanas que se conoce como tetrada o bivalente, que esto es necesario entender para el tema de meiosis y mitosis, que luego veremos, ¿vale? Y entonces aquí tenemos la meiosis y la mitosis, que es la manera de reproducción celular, de donde nos van a hablar de estos conceptos, ¿vale? A ver, y una vez visto esto, ya pasaremos a las prácticas. Un segundo. Evax Liberty. Hasta 0 fugas. 0 arrugas y 0 incomodidad. Todos nosotros empezamos nuestra vida siendo una sola célula. Esta célula se fue multiplicando hasta producir los diversos componentes de nuestro cuerpo.
De hecho, hoy en día sigue pasando lo mismo cada día, hora y segundo que transcurre. Nuestras células se están dividiendo y produciendo nuevas células. A este proceso se le llama mitosis. ¿Pero cómo funciona? A continuación te lo contamos. Las células se multiplican por muchas razones. Cuando te haces una herida o cuando las células mueren por la edad, es necesario reemplazarlas por nuevas células. Asimismo, para que una persona pueda crecer, es necesario que se produzcan más células. En todos estos casos, es necesaria la producción de nuevas células. Para esto, las células realizan un proceso llamado mitosis. ¿Pero qué es la mitosis? Veamos. La mitosis es una etapa del ciclo de vida de la célula. Casi todas las células de nuestro cuerpo cumplen con este ciclo, aunque algunas células especiales, como los glóbulos rojos, no lo hacen. Este ciclo se compone de diversas etapas que podemos ver en este gráfico. En la primera fase, llamada G1, la célula crece. Luego, en la fase S, esta empieza a copiar su código genético para producir otra célula idéntica a ella. En este video nos concentramos en cómo la célula hace mitosis. Si quieres saber cuál es el proceso por el cual la célula copia su ADN, puedes dar clic en el link que dejamos en la descripción. Una vez copiado este código, la célula pasa a la fase G2. En esta fase, la célula revisa si ha cometido algún error al copiar su código genético. Este paso es de suma importancia, ya que un error en el copiado del ADN puede desembocar en enfermedades graves como el cáncer. Si hay algún error, la célula tratará de corregirlo. Por otro lado, si no lo encuentra, pasará a la fase M, la fase de la mitosis. En esta fase, la célula se dividirá en dos células distintas. Estas nuevas células, llamadas células hijas, serán copias exactas de la célula que les dio origen. Esto es así, ya que tendrán una copia perfecta del ADN de la célula madre. ¿Pero cómo ocurre esto? Veamos. Así como el ciclo de vida de la célula tiene distintas etapas, la mitosis tiene distintas fases. Dependiendo de la fuente, esta puede ser dividida en 4 o 5 fases distintas. La profase, la prometafase, la metafase, la anafase y la telofase. Estas fases se dan en orden secuencial y darán como resultado la creación de dos nuevas células. Veamos cómo funciona. Al inicio de la mitosis, en la profase, el ADN en el núcleo de las células se empieza a condensar, formando unas estructuras en forma de X llamadas cromosomas. Los cromosomas están formados por dos cromátidas hermanas, estas dos que vemos en la pantalla. Cada una de estas contiene el mismo material genético y ambas están unidas en esta zona que se llama centrómero. Adicionalmente, durante la profase, dos estructuras llamadas centrosomas se ubican en los polos opuestos de las células. Mientras se mueven a sus posiciones, los centrómeros empiezan a liberar una serie de microtúbulos para formar el huso acromático. En simple, el huso acromático es como una red que servirá de esqueleto a la célula y además permitirá la organización y manipulación de los cromosomas. En la prometafase, la membrana del núcleo se desintegra y algunos microtúbulos del huso acromático se conectan con el centrómero de los cromosomas por cada uno de sus lados. Luego, en la siguiente fase, los microtúbulos organizan los cromosomas en una línea y se preparan para separar a las cromátidas hermanas. Recordemos que cada cromosoma en esta etapa está formado por dos cromátidas idénticas, que son réplicas exactas del mismo ADN. En la anafase se separan los cromosomas en sus dos cromátidas hermanas y cada una de ellas es alada a un polo opuesto de la célula. Así, en cada lado de la célula habrá un juego completo del ADN de la célula madre. Asimismo, los microtúbulos que no están conectados a las cromátidas empezarán a empujarse, produciendo que la célula sea grande y alargue. Finalmente, en la telofase, dos núcleos se forman alrededor de cada uno de los juegos de cromosomas, creando así dos núcleos diferentes. Cada uno de ellos tendrá el ADN completo de la célula madre. Asimismo, la célula se dividirá.
formando así dos células hijas. La mitosis es la forma más común de reproducción de las células y sucede tanto en organismos unicelulares como una bacteria, hasta en organismos multicelulares como nosotros. De hecho, aproximadamente 2 billones de células se replican de esta manera en nuestro cuerpo cada día. Así, este proceso es uno de los más importantes de nuestra vida. La otra forma... Vale, y ahora vamos a mirar la meiosis, ¿vale? Antes de pasar al tema de las prácticas. Aquí. Así ya terminamos con esta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas son parecidas a sus padres? La respuesta obvia es la genética. Pero, ¿cuál es el proceso por el que los genes de los padres son transmitidos a sus hijos? Este proceso se llama meiosis y es el responsable de las características físicas que tienes. ¿Pero de qué se trata este proceso? A continuación te lo contamos. En un video anterior te hemos contado sobre la mitosis, el proceso por el que todas las células de nuestro cuerpo se reproducen. Este proceso es fundamental para que nuestro organismo funcione correctamente. No solo es importante para procesos como el crecimiento o la regeneración de una lesión, sino que nuestro cuerpo está creando nuevas células cada segundo. Sin embargo, existe un tipo de célula que es creada por un método un poco distinto, los gametos. ¿Pero qué es un gameto? Son las células responsables de la reproducción. En los seres humanos, los espermatozoides y los óvulos. Estas células se diferencian de otras del cuerpo porque tienen solo 23 cromosomas en lugar de 46. ¿Pero qué es un cromosoma y qué tiene que ver esto con el hecho de que heredamos ciertas cualidades de nuestros padres? En realidad, mucho. Pero para entenderlo es necesario entender cómo funciona la meiosis. Ahora, antes de empezar, sería ideal que sepas qué ocurre en la mitosis. Si no lo sabes, puedes revisar este video. Por otro lado, si ya lo viste o sabes cómo sucede, podemos empezar. Esto que ves aquí es un cromosoma. Los cromosomas son una especie de empaque de nuestro ADN. Usualmente, nuestro ADN se encuentra en forma de largas y delgadas cintas en el núcleo de nuestras células. Si estiraras todo este ADN, mediría unos 2 metros de largo. Cuando nuestras células se reproducen, empaquetan estas cintas en cromosomas para hacer más fácil su manejo. La longitud de todos nuestros cromosomas juntos es de solo 200 nanómetros. Para que te hagas una idea, un cabello humano tiene un grosor aproximado de 90.000 nanómetros. Los seres humanos tenemos en total 46 cromosomas organizados en 23 pares homólogos. ¿Qué significa esto? En simple, homólogo significa que tienen el mismo tipo de información genética. Por ejemplo, estos dos tipos de cromosoma son homólogos porque contienen la información sobre el tipo de sangre de nuestro organismo. Ahora, que tengan el mismo tipo de información no significa que el contenido de la información sea la misma. Este nos puede decir que nuestra sangre es tipo A y este que es tipo B. ¿Pero por qué el contenido de la información puede variar? Porque todos los seres humanos heredamos la mitad de nuestro ADN de nuestro padre y la otra mitad de nuestra madre. Así, 23 de nuestros cromosomas contienen la información genética de uno de nuestros progenitores y la otra mitad del otro. Ahora, probablemente te preguntes, ¿cómo es posible que nuestro cuerpo decida qué tipo de sangre tenemos si la información de nuestro código genético es diferente? Esta es una muy buena pregunta. Sin embargo, será un tema para otro video. Por ahora, es importante entender que nuestro ADN está compuesto por 23 pares de cromosomas homólogos, incluidos un par de cromosomas sexuales, XX o XY. Con esto, ya estamos listos para explicar cómo funciona la meiosis. Así como la mitosis, la meiosis tiene distintas fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Ahora, a diferencia de la mitosis,
que se realiza una sola vez, la meiosis se realiza 2 veces. En ambas, las células pasan por las 4 fases mencionadas, aunque se dan procesos distintos en cada una. Puedes imaginarlo como si fueran rondas de un juego, como piedra, papel o tijera. Las rondas son similares en estructura, aunque cada ronda los jugadores realizan diferentes acciones. En cada ronda los jugadores tendrán que elegir qué gesto harán, luego revelarlo y finalmente ver quién ganó la ronda. Luego se procede a jugar nuevamente. En esta nueva ronda, los jugadores pasarán por las mismas fases, aunque harán cosas diferentes. Lo mismo sucede con la meiosis. Las células pasan por las mismas fases, aunque en cada una hacen cosas diferentes. Por esta razón, a la primera fase se le conoce como meiosis 1 y a la segunda como meiosis 2. Adicionalmente, a cada una de las fases se les pone un número dependiendo de si estamos en la meiosis 1 o la meiosis 2. Así podemos tener la profase 1 y la profase 2, o la metafase 1 y la metafase 2. Veamos qué se hace en cada una. Primero, la célula crece y empieza a copiar sus cromosomas. Esta inicia con 46 cromosomas compuestos por solo una cromátida y termina con 46 cromosomas compuestos por 2 cromátidas cada uno. Dado que cada cromátida se repite, decimos que la célula aún tiene 46 cromosomas, a pesar de tener el doble de cromátidas. Este proceso sucede entre la interfase, una etapa anterior a la meiosis y la mitosis, y la profase. Lo que diferencia la profase 1 de la profase de la mitosis es que en esta los cromosomas se juntan con sus pares homólogos. Una vez juntos, sucede un proceso llamado entrecruzamiento o crossing over. En esta etapa, los cromosomas homólogos se combinan en distintas partes para crear cromosomas completamente diferentes. El producto de este entrecruzamiento serán cromosomas que ya no son iguales a los de tu padre o madre. Son combinaciones completamente nuevas. Esta es la razón por la que los hijos tienen características similares a la de los padres sin ser copias exactas de ellos. En la metafase 1, los cromosomas homólogos se alinean al centro de la célula en pareja y luego se pasa a la anafase 1. Esta es otra fase que se diferencia de manera importante de la mitosis. Durante la anafase de la mitosis, la célula separa las cromátidas de cada uno de los cromosomas y las ala a cada uno de los extremos de la célula, de tal forma que en cada extremo hay un juego completo del ADN original de la célula. En contraste, en la anafase 1 de la meiosis, la célula no agrupa cromátidas a cada uno de los lados de la célula, sino cromosomas enteros. Como consecuencia, en cada lado de la célula habrá solo 23 cromosomas. Cada cromosoma tendrá 2 cromátidas con el mismo código genético. Finalmente, en la telofase, la célula se separa en 2 células hijas. Cada una de estas tendrá solo la mitad de los cromosomas, 23, de las células somáticas de nuestro cuerpo. Una vez terminado este proceso, inicia la segunda ronda, la meiosis 2. Cada una de estas células pasará nuevamente por la profase, metafase, anafase y telofase. Para diferenciar estas fases de las primeras, se les añade el número 2 en romano. Así tenemos la profase 2, la metafase 2 y así sucesivamente. ¿Pero qué diferencia la meiosis 2 de la primera? Lo que las diferencia es que en la profase 2 los cromosomas no se replican. ¿Por qué? Porque ya cada uno de los 23 cromosomas tiene 2 cromátidas iguales. En segundo lugar, en la anafase, las cromátidas de cada cromosoma se separan. Así obtendremos 4 células hijas llamadas gametos, con un juego completo de ADN. Cada gameto tendrá 23 cromosomas compuestos por solo una cromátida. ¿Y de dónde salen los otros 23 cromosomas de una persona? Pues de la fusión de los 23 cromosomas de un gameto masculino y un gameto femenino. Cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, la célula resultante, llamada cigoto, tendrá en total 46 cromosomas, 23 de ellos del padre y 23 de la madre. Así,
La meiosis es el proceso por el cual nuestro cuerpo produce las células utilizadas en la reproducción humana. En este proceso, Más o menos. Espero que se haya entendido más o menos. Si no, si tienes cualquier duda, me hacéis saber por correo, ¿vale? Porque ahora voy a pasar a compartir el tema de las prácticas, si no, no me da tiempo. Pero bueno, esta es la primera parte. La siguiente semana seguiremos viendo genética mendeliana. Y bueno, vale. Vale, un segundo, que lo ponga. A ver si me da tiempo a hacer todo bien. Vale, entonces las APPs, como sabéis, el otro día os puse solo pues el calendario y las fechas importantes, ¿vale? Pero ahora he completado el PowerPoint, lo he actualizado también en la plataforma. Hasta el día de hoy lo que teníais que haber hecho únicamente era apuntarse, ¿vale? Hasta el día de ayer y bueno, las personas que me han escrito al día de hoy, si alguna me está escribiendo durante esta clase, pues las acogeré para los grupos, ¿vale? Entonces ahora, como ponía aquí, voy a dar la explicación de las APPs para su realización. Y a las 8 hoy publicaré los grupos, ¿vale? Al final no voy a hacer división en la APP2 porque solo haremos en el momento del día de la APP2, pero sí los grupos para la online. Vale. APP1. Vamos a hablar en ella sobre la evaluación de la heredabilidad, que tiene que ver con los temas 2 y 3. Todavía no hemos hablado de heredabilidad, pero sí de, bueno, de genética y cómo se va heredando como tal los rasgos, no exactamente de lo que se va a hablar en esta práctica, pero más o menos creo que no hay problema en hacerla. Lo que se va a realizar es pasar un cuestionario que se llama el Big Five, que se lo estudiaréis en asignaturas como evaluación, que evalúa 5 factores de la personalidad, rasgos de personalidad, que son apertura, responsabilidad, extraversión, altruismo y neuroticismo. Aquí un poco explicaos, ¿vale? Os lo he puesto. Cuyo proceso será el de evaluar a 3 personas, que os diré cómo y quién y demás. Cada uno de nosotros evaluaremos a 3 personas, podemos ser nosotros incluso una de esas personas, y veremos cómo estos factores son de heredables, porque las características de las personas son las siguientes. Tienen que ser 3 sujetos mayores de edad. En este caso, tenemos que coger un hijo, una hija. El hijo o hija podemos ser nosotros, si somos mayores de edad, que entiendo que todos lo somos, y a nuestro padre o madre en este caso tiene que ser biológico, ¿vale? Entiendo que puede haber circunstancias de adopción o acogimiento. Entonces, si no cogeremos a otro hijo, si igual nuestro hijo, por ejemplo, si es mayor de edad, o otro hijo que conozcamos mayor de edad, que tenga un padre o madre biológica dispuesta a ayudarnos. Y a un amigo o amiga de este hijo o hija, ¿vale? Depende en qué sitio nos posicionemos nosotros, si somos uno de ellos, pues podremos ser madre o padre y cogeremos a nuestro hijo y a su amigo siempre que sea mayor de edad, o al contrario, ¿vale? Cada uno un poco su circunstancia personal. Estos testes el año pasado la gente los realizó también online. Entonces, tiene 2 condiciones estos testes. Uno, que sea mayor de edad. 2, que haya consentimiento informado por cada una de las personas a las que se le hace. Si me lo hago a mí mismo, también firmo el consentimiento informado. Y eso, que se haga el cuestionario y que se envíe al coordinador, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Luego lo analizaremos. Si quiere valorar un poco cómo de heredables son estos factores, ¿vale? De personalidad y cómo de influencia hay en el ambiente. Por eso ponemos a un hijo, un amigo del hijo o hija, ¿vale? Entonces serían los documentos importantes, que ya los he subido a la plataforma. Pone APP1 cuestionario Big Five en soporte informático. También lo tenemos en soporte impreso por si alguien lo quiere imprimir. Si no, informáticamente también se puede rellenar. Luego está la tabla conjunta de datos del grupo de trabajo. Esto de cara a los coordinadores es importante. Bueno, cada uno a nivel individual tenemos que rellenar una tabla que, aunque ponga conjunta de datos del grupo de trabajo, cada una rellena el suyo con sus 3 sujetos, y esta tabla es la que le va a tener que llegar al coordinador, coordinadora de vuestro grupo, y esta persona me lo va a tener que enviar a mí, ¿vale? Va a ser el que compile todos los datos en una tabla de grupo de trabajo general, y esa me la pasa a mí. Cada uno de vosotros por cada sujeto va a tener que hacer un consentimiento informado, y ese consentimiento informado se lo tiene que pasar también a este coordinador, coordinadora, que me lo envía a mí todos compilados en un PDF, ¿vale? Por grupo.
Y hay 2 vídeos sobre las macros en Excel, porque a veces no se abre bien este Excel que os digo de tabla conjunta, donde tenéis que meter todo, que los vamos a ver ahora en un momento, si nos da tiempo, espero que sí. Y luego os he subido ya un documento que es el diario, tipo de diario para hacer para las 2 apps, ¿vale? Entonces, como procedimiento, a cada participante se le pasa el cuestionario y se registra en la tabla individual de nuestros Excel de tabla de conjunto de datos grupal, cada una la nuestra individual de 3 sujetos. Cada participante tiene que tener un consentimiento. La tabla es del individual de cada uno de nosotros con nuestros 3 participantes y los 3 consentimientos se les mandan al coordinador, coordinadora en la fecha que ellos os indiquen. Yo indico mis fechas, pero internamente ellos van a poner otras para ellos llegar a tiempo a mi fecha. El coordinador, coordinadora recoge todos los consentimientos en PDF y todos los datos en una sola tabla Excel de trabajo de grupo y me lo manda a mí como último día 11 de noviembre, ¿vale? Si el coordinador para la fecha que os ha puesto no lo habéis enviado, no se hace responsable, ¿vale? Entonces esa persona solo es compilador de datos, no se responsabiliza de nadie. Si alguien no hace nada, no hace nada. Si llega tarde, llega tarde. Todos somos responsables, somos adultos, ¿vale? Voy a poner los 2 vídeos de las macros en un segundo. Son muy cortitos, ¿vale? Un segundo. Vale, sí, los que me enviéis ahora email no os preocupéis. Podéis poner ya, lo he puesto en el foro también. ¿Dónde están los documentos? Los documentos están todos en... Aún no se han hecho los grupos y porque los voy a poner a las 8. Los documentos están todos en materiales de tutor, ¿vale? Entonces, vale, justo he cerrado la página muy bien. Un segundo. Que me meta a la página. Ana. Y vemos los vídeos de las macros en un momento. A ver. Por si alguien tiene dudas, queda grabado los vídeos de las macros aquí porque no los puedo subir, ¿vale? Un segundo. Vale, aquí están. Vale. Sí, las app son las PECs, les llaman app que es como práctica continua y app es como práctica, o sea, son las 2 cosas. Comparto ahí el audio para los vídeos, un segundo. Vale, los pongo un segundo, aunque no los entendamos, los podéis volver a ver en esta grabación, ¿vale? A la primera igual hay dudas, pero bueno, los podemos ver cada uno en su casa en la grabación. Vale, esto sería para generar y personalizar el fichero. Y ahora para activar las macros, lo siguiente. No se oye porque no había ruido en este sí, ¿vale? A ver, este es... Para las actividades prácticas que requieren recogida de datos por parte de los estudiantes, se requiere el uso del programa Excel de Microsoft. La UNED ofrece licencias gratuitas del paquete de Office a todos sus alumnos, entonces no tendrán problema para usarlo. Lo importante es que utilicen la versión instalada en el ordenador, ya que la versión web no permite el uso de macros y estos archivos necesitan que se pueda usar las macros. Otra cosa que es necesario realizar y tener en cuenta es
que actualmente hay una nueva medida de seguridad que hace que tengamos que desbloquear los archivos antes de abrirlos. Entonces, dando con el botón derecho, vamos a propiedades y pulsando aquí y aceptando podemos desbloquear ese archivo. A continuación, pueden abrir el documento y si tienen una advertencia de seguridad como esta, dándole a habilitar el contenido, ya podrían utilizar las macros. En versiones anteriores de Office es necesario darle opciones más, opciones aquí, archivo más opciones, centro de confianza, configuración del centro de confianza, configuración de macros y habilitar todas las macros. Repito, he ido un poco rápido. Archivo, que es aquí arriba, más, si no te cabe como a mí, opciones, centro de confianza, configuración del centro de confianza, configuración de macros, habilitar todas las macros. Hay una advertencia que dice que puede ser peligroso, pero no hay que preocuparse en este caso, ya que estos archivos son totalmente seguros. Sin embargo, si luego descarga otros documentos con macros peligrosas, pues podría ser potencialmente peligroso, como dice aquí. Entonces puede deshabilitar las macros posteriormente a su uso. Cualquier duda pueden consultarnos o... Vale, esto sería la activación de macros. En principio funcionaría sin problema. Cada vez con los Excel nuevos, con darle a habilitar contenido suele bastar, ¿vale? Entonces con ese pequeño paso bastará, pero bueno, pues si alguien tiene un Excel muy antiguo. Vale, Patricia, eso tendrías que hablar con tu centro, ¿vale? Un poco para el tema de la licencia. En este caso yo no te puedo, bueno, igual otros compañeros te pueden decir su experiencia, en este caso yo no te puedo decir. Vale, gracias. En otras declaraciones. Eso es, el material del tutor está todo, el diario de la APP te lo mandamos a ti. No, el diario de la APP junto con el cuestionario de la práctica se suben a la par para ser evaluados el día que abran los cuestionarios, ¿vale? Los grupos los formo yo según cercanía, generalmente. Vale. Entonces, eso, mira, aquí cuando vemos cumplimentación de cuestionarios, que aquí es donde evaluamos realmente la APP, es del 6 al 14 de diciembre la 1 y del 13 al 21 de diciembre la 2. Aquí se sube, se abre un aplicativo para que todos podáis subir tanto el cuestionario que habla sobre la práctica que ya hemos realizado y por último el diario, aquí es donde se sube, ¿vale? Último, de la APP2, que no tengo mucho que explicar porque si hago spoilers no va a salir bien. De la APP2, las personas de Tudela, campus presencial, las personas que vais a... Es un tema de beber café. Vamos a traer todos y todas 50 céntimos para tomar un café en la máquina y de ahí ya veremos qué se hace ese mismo día y así no os hago más spoilers, ¿vale? Entonces, todos creo que vale 50 céntimos el café en la máquina. ¿Sabéis? ¿Habéis probado? Pues no creo que 50. No, más igual. Puede ser. Sí. Es que depende de la máquina. Es la que está aquí fuera. Ahora miramos. Vale. Ahora miramos lo que valga el café de aquí, que cada uno, por si acaso, traiga €1, que más de €1 no va a valer. Voy a poner €1, ¿vale? Los de Tudela presencial. Los de internacional. Todo el mundo tiene que tomarse un café de 6 a 7 de la tarde. Digo de 6 a 7 porque es que a las 8 me parece muy burro tomarse café, que hay gente que igual no le importa, pero mejor que sea de 6 a 7 de la tarde para dormir. Puede ser con cafeína o sin cafeína, ¿vale? O descafeinado. Que cada uno se acuerde si se toma con cafeína o sin cafeína, ¿vale? Porque luego nos lo tendrá que decir. Si a alguien no le gusta absolutamente nada el café y nunca se toma un café y tal, pues que no se muera y no haga el esfuerzo porque hay gente que va a tener que ser investigadora. Pero, por favor, cuanta más gente toma el café, pues más sujetos vamos a tener para la práctica. Luego os conectáis a las 8, en el link que os pasaré a la gente apuntada y hacemos el resto, ¿vale? No hago spoiler, porque es que si no vamos a sesgar demasiado la práctica. Vale, a ver, por aquí, ¿qué comentáis? Vale, ¿cómo se forman los grupos? Eso lo había dicho. Para la asistencia, ¿con quién se contacta? Para la licencia yo contactaría con vuestro centro cada uno y que os comenten un poco este tema con vuestro centro asociado, ¿vale? Desde secretaría igual os pueden derivar a informática o quien sea que os tengan que dar esta licencia. Los de online creo que quedó claro, ¿no? No hay que repasar nada. Es una prueba, uno hace de experimentador y el otro hace de tal. Es una prueba muy sencilla para hacer de experimentador y de sujeto, ¿vale? Y es el 12 de noviembre, ¿vale? 12 de noviembre a las 8, conectados con el café tomado.
los de 6 a 7 o de 7 y media, como tarde 7 y media, ¿vale? Porque a las 8 empezamos, llegan una media hora. Entonces, bueno, pues como tarde 7 y media os tomáis el café y los de Tudela pues traéis 1 euro y cogemos aquí cafés de máquina por no traer termos, ¿sí? La PP1 y los cuestionarios, ¿esto vas a enviar? Está todo subido en materiales del tutor. Vale. Está ya todo subido en impreso y en online, ¿vale? ¿Y cuando estén rellenados los cuestionarios hay que enviarlos al coordinador? No, recibir es una tabla Excel tuya que recoge todos los resultados. En la tabla Excel así les es más fácil copiar y pegar, ¿vale? Lo veréis fácil cuando veáis los documentos. Si tenéis dudas me preguntáis, pero en principio es muy fácil. O sea, está el documento Excel donde yo recojo ahí, ¿no? Tecleteo todos mis cuestionarios, ¿vale? Cualquier duda, de todas maneras, el 12 de noviembre, sí, mira, en la... lo he dicho rápido porque lo tenéis aquí, ¿vale? Perdón. Aquí, 12 de noviembre, realización de la PP2, 2 palitos. Tudela a las 6 y internacional, los que se hayan apuntado online a las 8. Contará como presencialidad, estar ahí a las 8 y haberse tomado el café, ¿vale? Y el que no, pues eso. Para la segunda, eso, mandaré un link específico. Vale, ¿qué tenemos que hacer desde que yo publique los grupos hasta el día de la práctica 2? Pues tenemos que hacer la práctica 1 entera. Entonces, el día 20 de octubre, este lunes, sí que viene, como tarde, me tiene que llegar un correo de cada grupo del coordinador o coordinadora que hayáis decidido por grupos, ¿vale? Esta o la otra, o no sé quién, hola, soy no sé quién, coordinador grupo 1, 2, 3, les he puesto números, ¿vale? El día 11 es el último día que tienen los coordinadores y coordinadoras para enviarme a mí la tabla general de cada grupo. Si para el día 11, igual vuestro coordinador dice, pues para el 9, que yo el 11 no puedo para el 9, todos tenéis que tenerlo para el 9. Si alguien se le envía para el 9, aunque yo ponga aquí el 11, dependerá más del coordinador que de mí, ¿vale? El día 12 haremos la práctica, el 26 comentaremos los resultados de la PP1 y el 10 comentaremos los resultados de la PP2 y luego los cuestionarios se subirán estos días, ¿vale? Está este PowerPoint colgado, ¿vale? Para cualquier duda. Eso es, ahí, ¿vale? Más cosas. A las 8, la gente online. ¿Vale? ¿Alguna duda? No me quiero comer la clase de los siguientes. Más o menos, sí. Sí o sí, tenemos que nosotros participar en el cuestionario. Pues, No, podéis elegir. Si es más fácil vosotros, bien, como hijo, padre, madre, igual, o amigo. Pero si no, lo hace otra persona y ya está. Sí. Como eso, cada uno como valore, ¿vale? Entonces luego subo los grupos a las 8 y un poco, que lo que me cueste terminarlos por la gente que se me acaba de apuntar, ¿vale? Pues que vaya muy bien la semana y nos vemos la semana que viene. Cualquier duda de la app, la semana que viene disponible. Adiós. Gracias.